Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición que nos llena, de la cual nos llenaste el día de hoy. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la alabanza, la gloria, la honra y el poder, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias también, Señor, por habernos librado de la mano de nuestros enemigos, por habernos permitido pasar por tentaciones y pruebas, que todo lo que viene, Señor, tú lo permites. Sabemos que el sufrimiento, si bien es un mal, podría decirse que es un mal necesario porque lo haces para nuestra madurez espiritual. Te agradecemos a sí mismo por el tiempo que nos permites estar en comunión contigo en oración y leyendo tu palabra. Y sobre todo, Señor, te pedimos que el día de mañana nos levantes con la misma fuerza o con aún más para poder seguir haciendo tu voluntad. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Otra vez, ya estamos aquí de vuelta y vamos a comenzar con la lectura del libro de Salmos. En esta ocasión iniciamos con el Salmo número 13 y escrito está. 113. Así, perdón, Salmo 113. Buenas noches. Vamos a leer. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montones saltaron, Montes. perdón, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaron como carneros? ¿Y ustedes collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y su escudo. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos al Señor, ni, ¿Ni cuántos? ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor, desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo 116. Salmo 116. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído.
Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo: Oh Señor, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Con eso terminamos la lectura de los salmos correspondientes del día de hoy. No sé si tengas tú algún comentario al margen, Almita, ahorita de los salmos. Sí, híjoles, hay tanto que extraer de estos hermosos salmos que leímos, sobre todo cuando escuchamos algunas alabanzas durante el día, inclusive cuando algunas alabanzas que damos en la iglesia, hay que tener mucho cuidado con ellas, de que sean bíblicas, de que realmente se apeguen a lo que es la palabra del Señor. Aquí, de aquí, ahorita por lo menos vinieron 3 a mi cabeza, ¿verdad? Que sí las entonamos, cuando alabamos al Señor. Y sobre todo, estos versículos que tanto conocemos cuando dice que Él levanta del polvo al pobre en el Salmo 113 y al menesteroso alza del muladar. Entonces, ahí es para aprender humildad, ahí es para aprender nuestro lugar frente al Señor y de dónde nos ha sacado. No sé si recuerdan esta alabanza De Fernand Monroy, de ¿no? Fernand Borroy. Ajá. Y bueno, aquí pues obviamente dice, ¿cómo es que habla de una estéril y que va a tener familia? Ajá, aquí es solo fe y es esperanza y es lo que dice el Señor le da a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de las maravillas del Éxodo en el 114, pues vemos que toda la naturaleza obedece al Señor. Oh. Hoy aquí en nuestro municipio vivimos una tormenta muy fuerte el día de hoy. Sin embargo, no se asusten. Claro que nos confrontan esas tormentas y vemos el poder del Señor, pero Él sabe hasta dónde. Él sabe qué es lo que hace con esas tormentas. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Entonces, cuando estemos, pues sí, viendo la fuerza de lo que el Señor, y eso fue una cosita de nada. Ahora ya me imagino cuando estaba creando toda su creación. El diluvio. No, bueno. Imagínense, si nos espantamos con estas tormentas que vemos ahora de repente, imagínense cómo fue el diluvio. ¡Oh! Y eso está para alabarlo, ¿verdad? Eso es para darnos cuenta de su enorme poder y alabarlo. Por supuesto, somos humanos, sí, nos asustamos, sí, pero debemos de voltear y confiar en el Señor y decir: Señor, tú sabes hasta dónde y tú eres el que mantiene este mundo. Porque Jesús lo hizo con sus, ¿cómo se dice? Cuando sus asustados discípulos y la tormenta Cuando lo vieron caminar sobre el agua. ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, un fantasma! O cuando estaba el tormentón y Jesús dormido, ¿no? Oye, Señor, ¿qué no ves? Que nos ahoga, ¿qué no ves que perecemos? Pero bueno, estas son cosas, claro, van a decir: ay, ¿tú qué? Pero sí, que esas cosas
Estos acontecimientos naturales, pues es para alabar al Señor, para ver su grandeza y un pedacito. Y un pedazo. Y bueno, sobre todo el Salmo 115, el 115 que acabamos de leer, habla sobre la idolatría, los ídolos. Aquí no hay más, ¿no? Aquí es muy claro y son los ídolos de piedra, son los ídolos de bronce, los ídolos que están en muchos templos, aquellos a los que nosotros tenemos que estirarnos y tratar de alcanzar y tratarnos de ganar su favor, ¿verdad? Que es la gran diferencia que hay con el Señor. El Señor es muy diferente a este tipo de ídolos. Él nos amó primero. Él nos amó primero, Él es el que viene con nosotros. Y bueno, dice, son ídolos, esos son. Y lo peor es que en el versículo, eh, cuando termina de describir, no tienen narices, no tienen pies, y los que los hacen son iguales, ¿no? Y aguas, porque cuando no tenemos pies, no tenemos lengua, entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? Pues nada. Entonces, bueno. Es muy claro, es muy duro para muchos hermanos, sobre todo los que venimos del catolicismo. Dices, pues, ¿qué son? Nada. Ujú. Bueno, son imágenes. Y bueno, sobre todo también en el 116, muchas veces decimos, pues, ¿qué te puedo dar yo, Señor? ¿Qué? Pues nada, pues tú cumple los pactos que has hecho con el Señor, cumple con la obediencia que corresponde. A eso es cuando dice, paga eh, Tus ofrendas al tus Señor. ofrendas al Señor. Es decir, que cuando dice, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Y el Señor dice, pues nada, tú nada más haz, haz mi voluntad y eso es lo que tienes que hacer por mí. En todo caso, si pudiéramos hacer algo por él. De hecho, el 116 como que hablan de alguien que probablemente estuvo muy enfermo o herido en batalla y le habían dicho, te vas a morir, Ujú. ¿no? Y Dios lo levanta. En el 14 dice, ahora pagaré mis votos al Señor, o sea, mis promesas al Señor, o Señor. sea, porque seguramente cuando estamos malos, cuando tenemos un problemón, ay no, Señor, ahora sí me voy a portar bien, ay no, Señor, ahora sí voy a diezmar, Señor, ahora sí voy a leer tu palabra, ahora sí voy a, bueno, decimos tantas cosas que no debiera ser en esas situaciones, sino siempre, pero bueno, aquí dice el Señor, ahora dice el salmista, ahora pagaré mis votos al Señor. Entonces, todos aquellos que hemos hecho votos, corresponde pagar nuestros votos, Y porque pronto. pues, es cierta, ¿sí? Porque ciertamente, pues él no los va a demandar. Si como él dice, yo sí cumplo mis ¿Y promesas y tú? tú eres mi hijo. Entonces, si eres hijo del rey y estás hecho a mi imagen y semejanza y estás aprendiendo a ser hijo del rey, entonces tú también tienes que pagar esas promesas, esos votos y rápido, como La dice palabra la dice, palabra, cumple ¿no? Ujú. pronto las promesas. Ajá, y sobre todo aquí dice, bueno, te ofreceré sacrificio de alabanza. Bueno, la alabanza, como vamos a ver en Romanos, esa es parte de andar en el Espíritu. Sí. Ese ya brota de tu alma, esa brota de tu espíritu, todo tu cuerpo, todo tu ser se entrega a la alabanza, pero la alabanza sí, por supuesto que implica, como dice, como hemos leído, bendice alma mía, canta, gózate con el Señor, y también implica hacer su voluntad, eso es parte de la alabanza diaria al Señor. Entonces, eso también lo vamos a ver en Romanos y eso es andar en el Espíritu. Y bueno, bueno, eso sería todos los Ah, comentarios ok. de los salmos. Ok. Bueno, hoy nos toca leer el capítulo 9 de la carta a los romanos. Entre viernes y sábado leímos el capítulo 8 completo. Ajá, se dividió en 2 días. Eh, no, a reserva de lo que piensen algunos, lo que piense mi esposita, considero que el capítulo 8 de la carta a los romanos es uno de los más difíciles y más controvertidos que puede haber en la palabra, por el famoso tema de la predestinación, ¿no? Que es muy difícil comprenderla, ¿no? Es muy difícil a veces explicarla. Es muy difícil saber quién tiene la razón, ¿no? De hecho, también es uno de los capítulos, de esos versículos, que muchos que están en contra de Dios lo utilizan para pretender demostrar que tenemos un Dios cruel, ¿no? Cuando no es así.
cuando lo ven desde un punto de vista humano. Vemos ahí que también dice que somos más que vencedores. De hecho, Pablo nos explica cómo vivir en el espíritu, ¿no? Ya no vivir según conforme a la carne. Porque en el 7 no nos dio una respuesta acerca de cómo librarnos del pecado. Y en el 8 no las da. Nada más que hubo dos cosas que distrajeron nuestra atención. Ayer tuvimos un trabajo que entregar a deshoras y no nos dio tiempo de preparar bien el comentario. Hoy, como dice mi esposa, nos agarró un tormentón, pero de esos buenos, ¿no? Dice mi esposa que no tengamos miedo. Yo no tenía miedo, pues estaba abajo de la cama, ¿no? Entonces, nos distrajo un poquito. Sí, terminamos muy cansados de andar revisando todo lo que es de nuestro negocio de plantitas, pero también por otra circunstancia. ¿Cómo se llama este pastor el que le habla a los jóvenes? El que dijo lo de Dios. Carson. No recordamos, hay un pastor que desgraciadamente en estos momentos tiene un ministerio muy grande dirigido a los jóvenes. Él dice que también su ministerio principal está dirigido a los jóvenes. Y tiene una iglesia que parece estadio de fútbol. Así de esas iglesias que vemos de falsos maestros, la verdad, de falsos pastores. ¿Por qué? Porque mi esposa me comentó que estaba viendo una prédica acerca de que él a su iglesia y a los jóvenes les estaba diciendo, y cito sus palabras literalmente porque vi un pedacito del video, y dijo que Dios no está en control de todo. Esas fueron sus palabras. Y explicó, ¿no? Que porque estamos en un mundo caído, que porque Satanás gobierna este mundo, que porque hay mucho mal en el mundo, el famoso problema del mal y todo esto. Yo personalmente quisiera hacer una aclaración en ese punto. Dios está en absoluto control de todo, en absoluto control de todo, de lo bueno, de lo malo, de las enfermedades, de la salud, de la felicidad, de la alabanza, del sufrimiento. Absolutamente todo está en control de Dios. Aunque muchos pudieran decir que es Satanás el que actúa en nuestra vida, el que nos empuja a hacer cosas, todo esto, yo creo que hay muchas personas que no han leído el libro de Job, donde vemos que Dios le permitió a Satanás. No es que Satanás viniera y por sus propios pantalones hiciera sufrir a las personas o tomara control de ellas, cuando en el libro de Job vemos que Dios se lo permite y Dios le pone límites. Ah, bueno, no te metas con su vida, no te metas con él, ¿no? Vemos, primero no te metas con él y después no te metas con tu vida. O sea, Satanás hizo lo que quiso con Job, pero siempre bajo el control de Dios. Siempre bajo el control de Dios. No hubo nada de lo que Dios no tuviera el control. Claro, tenemos que hacer un estudio muy profundo porque vemos que Job perdió todo y que después Dios le restauró todo. Que unos dicen que lo ven como bendición. Bueno, ya hablamos de Job, ya leímos ese libro. Ah, de hecho lo leímos antes de los Salmos, ¿no? Lo que tenemos que comprender perfectamente bien, pero perfectamente bien, es que Dios está en control de todo, absolutamente de todo. No hay nada que escape del control de Dios. Si no, entonces Dios no sería todopoderoso, no sería todo omnisciente, no sería omnipresente. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir, ah, es que hoy llovió aquí bien gacho donde vivimos y en otro lado se está seco, ¿no? Entonces, ah, no, es que Dios estaba donde está seco o Dios estaba donde estaba lloviendo, ¿no? Y a los otros no los quiere. No, Dios tiene un propósito y un plan para cada situación que pasa en el mundo. No es que Dios no pueda o no sepa o no quiera, porque a final de cuentas Epicuro trazó sobre esas directrices el problema del mal, o Dios no quiere, o Dios no puede, o Dios no sabe, o Dios no, es indiferente. Ajá. Pero ese es un dilema que ya se resolvió hace como 2 siglos, ¿no? De hecho, quien quiere volver a utilizar el mal como fundamento para demostrar la cualidad de Dios o que Dios no existe, pues es un burro, porque es un tema que ya se superó hace muchísimo. De hecho, ya cualquier estudiante de primer nivel de la Bíblica básica tendría que poder responder a esa pregunta. Pero vemos cómo hay pastores que no abren su Biblia, ¿no? Y de hecho también ayer estaba viendo a un pastor español llamado Juan Manuel Vaz, donde estaba hablando de los verdaderos pastores y de los falsos pastores, ¿no?
Un verdadero pastor es el que lleva su Biblia y se pregunta qué va a predicar y prepara su sermón y no duerme, no descansa hasta que prepara un sermón inspirado por Dios. Pregunta cómo está toda su congregación, se preocupa por ellos. Su preocupación es ver cómo mejorar la iglesia, cómo mejorar a su grey, cómo darles más cursos bíblicos sobre matrimonio, sobre jóvenes, sobre varones, sobre mujeres. Siempre está pensando en cómo mejorar tanto las condiciones de vida como las condiciones espirituales de sus ovejas. Mientras que un falso maestro se preocupa por hacer, un falso pastor se preocupa por hacer más grande su iglesia, por pintarla de colores más bonitos, por ponerle lucecitas, por ponerle pantallas gigantes, por pedirles un diezmo porque va a venir un pastor extranjero, por pedirles un diezmo porque hace falta para las bancas, por pedirles un diezmo porque fue su cumpleaños y no le dieron un regalo. De hecho, ese es cierto, busquen a un pastor que se enojó con su congregación porque no le regalaron un Rolex en su cumpleaños. Imagínense qué clase de gente está tomando poder del púlpito, ¿no? De la tarima donde se suben a aventar palabra. Por eso es tan importante, pero verdaderamente tan importante, que todo lo que vean ustedes, todo lo que vean en los videos, todo lo que escuchen en blogs, todo lo que les aviente su pastor los domingos, todo lo que escuchen de comentaristas bíblicos, que vayan y busquen su Biblia. Yo le quité la Biblia a mi esposa, le quité su espada, ¿no? Que busquen su Biblia y que todo lo que le digan venga aquí. Aquí se los voy a poner de cerca. Que venga aquí, que venga aquí. Puede haber teólogos brillantes que han dedicado toda su vida a estudiar la palabra de Dios. Puede haber filósofos tan increíblemente inteligentes como el caso de Albert Platinga, que se pasó cerca de 80 años de su vida renegando de Dios y en los últimos 3 años de su vida se convirtió al Dios verdadero cuando leyó la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué acabo de decir? Cuando leyó la Biblia, ¿sí? Nosotros no podemos andar presumiendo de teólogos, de conocedores, de expertos de la palabra, si ni siquiera agarramos la palabra de Dios y le damos una leidita. Hace 15 días oía una conferencista que nos decía que para poder empezar a entenderle un poco a la Biblia, teníamos que leerla 7 veces. Tuvimos un maestro judío que nos dio un curso que nos dijo que para poder empezar a entender un poco la Biblia la teníamos que leer 70 veces. No, realmente tú la puedes leer una vez o la puedes leer 100 veces, pero bajo la voluntad y el propósito de Dios es la medida de revelación que se te va a dar. En la mañana, y este es un caso real, vinieron unas personas predicando su fe de testigos de Jehová, ¿no? Y cuando me hicieron unas preguntas, mejor dijeron, mejor otro día regresamos, ¿no? Cuando les empezamos a responder bíblicamente, y ni siquiera con nuestra Biblia dice, en Biblia protestante, ¿no? Sino con la Biblia que ellos traían, cuando les mostramos versículos que ellos omiten, o cuando mostramos versículos que están mal, o cuando mostramos versículos que están mal interpretados, entonces mejor se van. ¿Por qué nosotros tendríamos que caer en ese caso? ¿Por qué nosotros, cuando alguien ataca nuestra fe, cuando alguien habla mal de nuestro Dios, cuando alguien ataca las bases de nuestra esperanza, por qué mejor agarramos y nos damos la vuelta por ignorancia y por desconocimiento de la palabra? Tan solo con que leyéramos la palabra de Dios, tendríamos, dice la palabra, que es nuestra espada, y a veces ni siquiera la cargamos, ¿no? Ahora sí que se van a la guerra sin fusil. La Biblia debe ser no para que la traigas como amuleto, sino para que la consultes, medites en ella, la leas si estás triste, si estás alegre, si estás sano, si estás enfermo, si te pegaron, si no te pegaron, si comiste, si no comiste. La Biblia no te va a dar de comer, la Biblia no te va a sanar, la Biblia no te va a poner alegre. La palabra de Dios te va a enseñar a soportar todas las tribulaciones, enfermedades, pruebas y situaciones por las cuales pases, porque es la voz de Dios dirigiendo un mensaje para ti. Entonces, si tú no escuchas, si tú no lees la palabra por ti mismo ¿cómo se llama? Y la confrontas con todo lo que te digan, pues siempre vas a estar preso de aquellos que dicen saber y ni siquiera han terminado de leer la Biblia una vez en la vida. Entonces, tengan mucho cuidado, todo lo que se les diga, cotéjenlo con la palabra, cotéjenlo con la palabra. ¿Tienen dudas? Pregúntenle a su pastor, pregúntenle a su maestro, pregunten a nuestro grupo, pregunten en nuestro canal. A veces yo me he equivocado en dar un comentario, me he equivocado en dar una interpretación, pero yo siempre le decía, ¿saben qué? Yo pensaba esto antes,
pero por medio de la lectura de la palabra veo que estoy mal. Y les digo, ¿sabe? Vuelvan a leer. O sea, somos hombres falibles y a veces, a lo mejor con la mejor intención del corazón, podemos dar un comentario que esté errado, pero para eso está la palabra, para cotejarla y volver a irnos derechito conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tengan cuidado, lean su palabra, porten su espada y a comportarnos como Dios manda. ¿No tienes algún comentario? No. Bueno, vamos a comenzar mañana, ahora sí, mañana sí, ya dijo mi esposa que nos vamos a levantar temprano a trabajar y en la tarde vamos a hacer el comentario. Les decía, es que en el capítulo 8 habla de la predestinación, pero mañana trataremos de explicar qué es, ¿no? Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 9 de la carta a los romanos y escrito está, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Permítanme un momento, por favor. Aquí voy a anotar este versículo. Es el que es quinto, ¿verdad? Romanos 9:5. Ok. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mañana, bueno. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será avergonzado.
Con eso terminamos la lectura del capítulo 9. Nada más, aquí hay un punto muy importante que mañana esperemos en Dios que nos dé la oportunidad de comentarlo. El tema de la predestinación, Pablo lo contesta inmediatamente en el capítulo 9. O sea, muchos andan ahí dudando de la predestinación de Dios o hablando mal de ella o todo eso. Y Pablo de inmediato la contesta en el número 9, ¿no? Vuelvan a leer lo de los vasos de honra y de deshonra y vuelvan a leer lo que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Bueno, pero mañana si nos da oportunidad el Señor de levantarnos un nuevo día, que sí nos va a levantar, porque pues, al Señor le gusta traernos de aquí para allá, ¿no? Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias porque nos has levantado, Señor, del lugar de donde estábamos. Nosotros éramos trapos de inmundicia, que no teníamos esperanza ni fe, que vagábamos perdidos en el mundo, Señor, hasta que tú decidiste extender tu mano sobre nosotros para rescatarnos y salvarnos del muladar en donde estábamos. No tenemos con qué pagar esa deuda que tú ya pagaste con nosotros, Señor. Lo único que nosotros queremos hacer por amor es hacer tu voluntad. Te damos gracias también, Señor, porque nos formaste según tu propósito para ser elegidos tuyos, para estar contigo en una eternidad en el cielo, para morar donde vive nuestro Dios Padre Todopoderoso. Te agradecemos también, Señor, por haberte fijado en nosotros, que no éramos nada, Señor. Seguimos siendo nada, pero a tu lado somos hijos del reino y coherederos con Cristo nuestro Señor. Te agradecemos por la provisión que nos has dado diariamente, Señor, por la fuerza con la cual nos levantas para hacer nuestro trabajo, por bendecirnos como familia, Señor, por seguir unidos en tu presencia, porque sabemos que tú eres el que nos mantiene unidos, tú eres ese lazo de tres cordones, Señor, que no permites que se rompa entre nosotros, porque te queremos servir, Señor, te queremos hacer tu voluntad, cada uno de los miembros de esta familia, Señor. Tienes un propósito y un llamado para unos de manera diferente, pero también es un propósito que tienes como familia, Señor, porque la familia que tú has determinado en tu palabra es ser hombre, mujer y tener nuestros hijos, Señor, procrear para seguir adelante. Te agradecemos por habernos formado bajo ese principio, porque sabemos que el matrimonio que tú estableciste es el único verdadero, santo y sagrado que tenemos. Te damos que nos des mucha fuerza, Señor, porque estamos a punto de librar una batalla en contra de las falsas enseñanzas que se están enseñando a nuestros hijos, a nuestros niños, que nos levantes como un bastión, Señor, en el cual puedan venir a refugiarse, que se refugien bajo tus alas, Señor, que moren bajo tu sombra, y que también, Señor, nos permitas enseñar tu palabra correctamente y enseñar a los niños que solamente hay una elección y que esa elección eres tú, mi Dios. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, Señor Dador de vida. Que su Espíritu nos acompañe por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.